estado exponiendo la palabra y hemos avanzado hasta el verso 4. El día de hoy solo quiero exponer el verso 5, pero vamos a leer desde el verso 3 para recordar lo que estudiamos la semana pasada. Dice la palabra de nuestro gran Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a repetir el verso 5, dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me voy a permitir leerles dos versiones. La versión Pechita dice: en tanto que ustedes son preservados mediante el poder de Dios y mediante la fe, para la vida que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos. Una versión del lenguaje sencillo dice: por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Hermanos, yo le voy a pedir que ponga mucha atención al mensaje que vamos a exponer el día de hoy. Este es un versículo, es una perla, es una joya con respecto a la doctrina de la seguridad de nuestra salvación. Es muy importante saber en qué descansa nuestra salvación, en qué está fundamentada la perseverancia de nuestra fe. Le adelanto de antemano y le digo que no descansa en usted mismo, que no descansa en su fuerza, que la salvación que Dios nos ha dado, esa herencia gloriosa la cual Él nos ha prometido tener, no descansa en su habilidad, no descansa siquiera en la propia fuerza del amor que usted tiene hacia Dios. Ninguno de nosotros sabemos nosotros que ninguno de los que hemos creído podríamos alcanzar esa herencia tan grande que el Señor nos ha prometido. Ninguno de nosotros podríamos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Tomar una herencia tan santa, tan incontaminada, tan incorruptible, tan inmarcesible. Ninguno lograría tomar lo que ya se le ha sido dado. Por gracia, dice la Escritura, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Esa herencia que Dios nos ha puesto delante de nosotros como un regalo que está reservada en los cielos, como dice el apóstol, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién? Para nosotros, para los creyentes, para los que hemos creído. Ninguno de nosotros podría tomar ese regalo de gracia que se nos da por nuestra propia voluntad. Esa herencia que no ganamos, sino que se nos da, como dice Pedro, se nos dio juntamente cuando nacimos de nuevo. En el versículo 3 y versículo 4, Pedro nos dice que esa herencia, ese gran don, ese gran regalo está protegido por Dios en el cielo. Es una herencia segura. Lo expusimos la semana pasada, una herencia que está asegurada. Es una promesa de Dios, es algo que no ganamos, sino que ganó su Hijo Jesucristo y está segura para aquel día en que lo tomemos. Pero aunque esa herencia está en los cielos, como dice al final del verso 4, reservada en los cielos para vosotros, está ahí tan segura. Es natural llegar a un razonamiento y hacernos la pregunta, como se lo han hecho los grandes hombres estudiosos de la Biblia, la siguiente pregunta con respecto a esa herencia que está ya protegida.
Decía el reformador y teólogo Juan Calvino: ¿de qué provecho es dicha salvación que nos está reservada en el cielo, allá, en un puerto tranquilo y seguro, cuando nosotros somos arrojados en el mundo sobre un mar turbulento, en medio de naufragios, en medio de peligros? ¿De qué sirve si la salvación, si es herencia gloriosa, hermosa, maravillosa, que es un regalo, que es por gracia, está ya guardadita en el cielo, tan segura, allá donde el ladrón no la puede robar, hurtar, donde no se puede corromper, donde la polilla ni el hollín corrompen? Esa herencia está segurísima. ¿De qué sirve si nosotros estamos en medio de un mundo turbulento, lleno de pruebas, en un mar turbulento, lleno de 1000 naufragios? Entonces llegamos a la conclusión de que es evidente la necesidad que va juntamente con la necesidad de que sea guardada esa herencia. Existe otra necesidad, la necesidad de que los herederos, aquellos que van a recibir esa heredad, también sean guardados, ¿verdad? ¿De qué sirve que esté segura la herencia si nosotros no somos guardados y al final no podamos tomarla? Está ahí entonces, es que es necesario que los herederos también sean preservados seguros para alcanzar dicha herencia. Es evidente y es muy claro que vivimos en un mundo lleno de maldad. 11 muertos de muertes violentas, balaceras por las calles de esta ciudad en lo que va apenas de este año. Es evidente que vivimos en un mundo lleno de maldad y de oscuridad. Basta con echar una mirada a las noticias y vamos a encontrar ese mundo lleno de maldad donde estamos nosotros, lleno de desastres, lleno de pobreza que aumenta y aumenta, lleno de hambre, lleno de enfermedades y nuevas enfermedades cada vez que son incurables. Pocas cosas buenas existen en este mundo, y esas pocas buenas, como la familia, como el amor a la vida, el hombre hoy en día se está encargando de desaparecerlas, pocas cosas buenas que tenemos. Y todas estas cosas en las que está el mundo hoy en día y donde hemos sido puestos, es evidente que a los cristianos nos afectan, que a los que hemos creído nos afectan. Es ahí la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, Él hace una oración intercesora ante el Padre, rogando, diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los herederos de esa gloriosa herencia han sido puestos, sembrados, plantados en un mundo lleno de maldad y de oposición. Es por eso que Jesucristo ruega de una manera intercesora al Padre, rogando que sean guardados del mal los herederos. Dios ha plantado a su pueblo en medio de este mundo de maldad y Jesús intercede para que seamos guardados. Ahora quiero hacer 2 preguntas que reflexione usted. ¿Cree usted que puede enfrentar las adversidades de este mundo, todas las luchas, las tentaciones, todos los dolores de esta vida, solo? ¿Cree usted en verdad que usted pueda salir victorioso de un asedio tan grande y salir victorioso? Quiero hacerle la segunda pregunta. ¿Cree usted que la oración intercesora que Jesús hizo por usted, el Padre la respondió? ¿Cree usted que la oración que Jesús hizo por usted para que usted sea guardado en medio de este mundo, la oración de Cristo sería eficaz, sería respondida por el Padre? Sin duda, hermanos, que sí. Y es lo que Pedro nos dice. Es lo que Pedro nos dice. A ustedes
cristianos, hermanos, a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pedro no está orando para que sean guardados, porque esa oración ya la hizo Jesucristo y esa oración fue contestada. Fue contestada. El Padre, el poder de Dios está guardando a los hijos de Dios. Guardados por el poder de Dios. Los hermanos a los que están recibiendo esta carta, ya lo vimos en los otros dos mensajes, estaban pasando por mucha aflicción. Eran hombres y mujeres que estaban sufriendo verdaderas penalidades. Entonces ellos, en medio de ese dolor, en medio de ese asedio que el mundo estaba ejerciendo sobre ellos, era natural, podemos decirlo así, o entendible, que nuestros hermanos que estaban pasando ese terrible asedio llegaran a dudar si su fe les alcanzaría hasta el final para alcanzar esas promesas que el Evangelio promete. Cuando está en medio del dolor, es común pensar, no me va a alcanzar la fe. Hay momentos donde no hay ni fuerzas para doblar las rodillas. Hay momentos donde dice, voy a renegar contra mi Dios. Hay momentos donde uno peca contra Dios por incredulidad. Y la carta que está escribiendo Pedro tenía un propósito evidente. Que el pueblo de Dios, que sus hijos se sintieran profundamente seguros de su Padre. Pedro quería que sintiéramos todos los que estamos pasando momentos difíciles. Pedro quiere que sintamos que Dios mismo está haciendo todo lo que tiene que ser hecho para garantizar nuestra salvación final y eterna. Dios está haciendo en este mismo momento, en el momento más angustioso que un cristiano puede estar pasando, Dios está obrando todo lo que tiene que ser hecho para que ese cristiano persevere y alcance la salvación que se le ha prometido. La oración de Cristo fue escuchada y Dios nos guardará con su poder. Sois guardados por el poder de Dios. Nosotros, los cristianos, somos guardados de la misma manera que la herencia que Él tiene preparado para nosotros está guardada en el cielo. Nosotros también estamos guardados por el poder de Dios en este mundo. Una herencia guardada en el cielo y los herederos guardados en el mundo. Es hermoso esto. ¿Quién es el que nos guarda? Bien, vamos a ir parte por parte de este verso número 5. Pedro nos dice que el que nos guarda es el Dios omnipotente. Él nos guarda de este mundo. Ni el mismo Satanás nos puede sacarnos del decreto de nuestro Señor. Lo que Él ha establecido para nosotros, de hecho la Escritura dice desde antes de la fundación del mundo. Ya Él nos había escogido para esta salvación. Nada nos puede arrebatar, nos puede sacar, porque es Dios mismo y su poder omnipotente el que nos está guardando. Vayamos a la Escritura, libro de Romanos capítulo 8, verso 35. Esta no es solamente una doctrina de Pedro, es una doctrina que corre a través de toda la Escritura. El libro de Romanos nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá evitar ese encuentro con las promesas de nuestro Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación que estaban pasando los hermanos de Galacia, de Capadocia, de toda Asia. ¿Qué estaban pasando? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez. Está hablando de escasez de cuando no hay cosas, lo necesario.
¿Eso te va a separar del amor de Cristo? ¿O peligro? ¿Enfermedades? ¿O espada? ¿Te podrá separar la muerte? Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores, pero subraye lo que sigue. Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, gloria a Dios. El pueblo evangélico siempre dice, somos más que vencedores, pero escuchen, subraye las siguientes letras, su contexto inmediato. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el poder de Dios. Somos vencedores no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, ni habilidades, ni amor hacia nuestro Dios. Somos vencedores y podemos atravesar la prueba sin que se agote la fe, porque el poder de Dios nos sostiene. Por medio de aquel que nos amó y nos dio a su único Hijo, a su amado Hijo. Permanecemos porque Él nos amó y nos dio, nos regaló a Cristo y lo puso en la cruz como pago, como propiciación, como garantía absoluta de nuestra salvación. Para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, ¿verdad? No sé qué. No se pierda. No se pierda. No se va a perder. Hermanos, dice Pedro, está llamándole a la iglesia y no está llamándole, usando esta carta, Pedro, sus líneas, para decirles, hermanos, sé que están en gran angustia, estoy llorando juntamente con ustedes. No, se ha dado cuenta lo que les dice. Fueron elegidos por el Padre, fueron santificados por el Espíritu Santo, fueron rociados con la sangre de Cristo. Son su pueblo precioso, al cual Dios le ha dado una grandiosa herencia. No se está lamentando. Pedro está usando estas líneas para recordarles el glorioso evangelio. Y nada nos separará del amor de Cristo. Por el poder de Dios. Por el poder de Dios no se van a perder. Hermanos, si están en gran angustia y sienten que su fe no va a alcanzar y que al final del camino no van a alcanzar la salvación, lo que el apóstol Pedro les está diciendo es, hermanos, no se van a perder. Ustedes están siendo guardados por el poder de Dios. Están siendo guardados por Él. El que ha creído en Jesucristo, hermanos, no se va a perder. El creyente, por otra parte, hermanos, es como una ciudad que está sitiada por enemigos. En el verso 38 de Romanos que estamos leyendo, 8:38, sigue diciendo, el apóstol dice, por lo cual estoy seguro. ¿Estoy qué? No tengo dudas. Esto no está a ver si sucede o no sucede. No tengo dudas de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que la Escritura nos está diciendo es que el creyente está en medio del mundo, plantado en medio de un mundo adverso y está asediado por todas estas cosas. Está como una ciudad que está rodeada por grandes ejércitos, está sitiada por grandes potencias y está allí. Y lo único que nos protege de todos esos grandes poderes es el poder de Dios. Quien nos está guardando es el poder de Dios. Nuestra seguridad descansa en que somos guardados por Dios.
La palabra que usa Pedro significa literalmente protegidos, cercados, asegurados. Era una palabra que se usaba en términos militares para poner centinelas en las puertas cuando las ciudades eran asediadas. Así es que, hermanos, si Dios es el que nos está protegiendo de estos grandes enemigos, ¿quién o cómo es que podría alguien destruir la fe del cristiano? ¿Cómo es que alguien podría penetrar ese cerco, esa protección que es Dios mismo? ¿Cómo es que alguien podría penetrar para robar nuestra fe? La única manera que hay para poder destruir nuestra fe sería que tendrían que destruir a Dios. Y eso es imposible. Es por eso que nuestra salvación está plenamente segura y guardada, porque es Dios mismo el que nos está cercando y nos está guardando de que nuestra fe sea robada. ¿Qué es lo único que podría ocurrir para que nosotros pudiésemos dejar de ser salvos? ¿Somos salvos por qué? ¿Pero por qué? Por medio de la fe. Lo único que podría, para que nosotros perdiésemos la salvación, digámoslo así, sería que perdiésemos la fe, ¿verdad? Sería que cayésemos en incredulidad. Y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Porque Dios nos está guardando. Y ciertamente hay momentos donde nos sentimos tan débiles y decimos, yo he perdido la fe. Dios se encargará de levantarte de nuevo. Y al final, tú vas a estar seguro. Tú vas a estar seguro y tomarás posesión de tu herencia. Estamos, hermanos, en constante ataque, ciertamente, pero estamos seguros. Salmo 18, vaya conmigo al Salmo 18. Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. El salmista miraba a Dios así. Muchas veces el salmista se miraba asediado por grandes enemigos y conocemos esos salmos de angustia, ¿verdad? Y de súplicas a Dios. Pero él también tenía, los salmos nos muestran una visión de quién es Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista podía ver a Dios, podía ver su vida como en constante ataque, pero él sabía que era Dios su fortaleza, que Dios es la roca donde está parado, que Dios es el castillo donde está escondido, que Dios es esa fortaleza donde está resguardado, que Dios es ese escudo que lo protege, que Dios es la fuerza de la salvación. Es el alto refugio. Guardados, dice Pedro, guardados por el poder de Dios. La idea de Pedro es que estamos ahí, hermanos, dentro de una fortaleza. Y esa fortaleza es el poder de Dios. Si usted ve a los mandatarios, a los presidentes de las naciones, usted puede ver a Trump, al presidente Peña Nieto, puede ver a Putin. Y estos hombres están rodeados. Y usted quizás no los ve ahí en la tele o no los identifica, pero están rodeados por decenas o a veces centenas de personas que los están cuidando, que los están guardando. Estas guardias son las élites de las fuerzas policíacas para guardar la vida del presidente. Pedro nos está diciendo, nosotros somos guardados por Dios mismo.
la fortaleza y lo que nos está acercando es Dios. Guardados por Jehová Shabbat. En el Antiguo Testamento, uno de los nombres que se le da a Dios es Jehová Shabbat, el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes celestiales. Está rodeando a los creyentes para que no perezca su fe, para que no les sea robado lo que asegura su salvación. Jehová de los ejércitos. Pedro dice, vosotros que sois guardados. Esa palabra guardados también nos indica un tiempo presente. No es que fuimos guardados por un tiempo y ahora Dios nos ha dejado solos. Los guardé cuando en sus primeros días de conversión, pero ahora es tiempo de que Él le busque por su propia cuenta. No, la Escritura nos dice, estamos constantemente guardados. Un tiempo presente continuo. Es algo que Dios está haciendo constantemente. Y eso necesitamos recordarlo. Eso era tan necesario para estos hermanos recordarlo. Estos hermanos que estaban dispersos y que habían perdido sus posesiones y habían dado muerte a muchos de los que amaban. Ellos necesitaban recordar que Dios estaba allí con ellos, en medio del dolor y del sufrimiento, y que Dios los estaba guardando. Sé que quien ha pasado por un momento de dolor fuerte, se puede llegar a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Dios me ha abandonado, Dios ha quitado su protección sobre de mí. Dios guarda a los suyos constantemente, todos los días, y como sean esos días. Días de luz y de alegría y días oscuros y de dolor. Dios guarda a los suyos en los días buenos y malos. Dios no se cansa ni se duerme. El salmista dice en el Salmo 121, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Ya hemos visto que Pedro dice, ustedes son los elegidos ahora, ustedes son el pueblo de Dios. Y Dios ha dado evidencia que cuando llamó a Israel, Él tuvo cuidado de esa nación. Ahora ustedes tienen que recordar que Dios no se va a adormecer y los está cuidando constantemente. Dios no está pestañeando, no se está adormeciendo, Dios no está distraído, Dios no está echando un sueño. No, Jehová es tu guardador, decía el salmista. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová está tan cerca de ti como tu sombra. Ahí, donde tú estás, ahí está Él. Ahí está Él. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, días buenos, días malos. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará ¿qué? Tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él nos guarda, hermanos. Él guarda a los suyos en medio de la adversidad y del dolor, en medio del sufrimiento. Dios está allí guardándolo, aunque no lo veas. Pero no andamos por vista. ¿Andamos por qué? Porque creemos la palabra. Creemos la palabra. No andamos por emociones. Me siento bien ungido, dirían algunos evangélicos. No, no andamos por emociones. La palabra dice que Él está conmigo y yo lo creo. No lo veo, no lo veo. Mis circunstancias están tan adversas, pero Él está conmigo como mi sombra que está aquí a mi derecha. ¿Quién es el protector? Es Dios. Cuando se escucha un ruido por las noches en su casa, en la madrugada, ¿quién es el que se levanta? Escucha un ruido por ahí, unos pasos arriba de la casa. No me vaya a decir, por favor, que es su mujer. Ándale, sal a ver qué. No es el padre, el papá, el que se levanta y sale a defender y a guardar a los suyos. De la misma manera, hermanos, es Dios
¿Quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Es el Padre. Vaya a Juan capítulo 10, verso 28. Juan capítulo 10, verso 28. Dice la palabra, y yo les doy vida eterna, y no perecerán, ¿qué? Jamás. ¿Está hablando de que los cristianos no iban a morir? No, ¿de qué está hablando? De la vida eterna, de la herencia eterna. Porque los cristianos enfermamos y morimos, tenemos tribulaciones, persecuciones, dolores. Pero dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano ¿de qué? De mi Padre. Nuestro hermano Adán, estamos estudiando los atributos de Dios por la mañana y él nos estaba enseñando, nos estaba dando en su clase acerca de que la mano de Dios representa el poder, la omnipotencia de Dios. No es que Dios tenga una mano, que tenga dedos, sino que cuando la Escritura dice que está la mano de Dios, está hablando todo el poder de Dios. Y dice la Escritura, Jesús dice, mi Padre los ha puesto ahí. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién va a querer se meter con Dios? Nadie. Estamos seguros, hermanos. Estamos hablando de que nuestra salvación está totalmente protegida en los cielos, pero que también nosotros estamos total y absolutamente protegidos en esta vida, de este lado de la vida, para que nuestra fe no mengüe y alcancemos la promesa de nuestro Dios. Estamos hablando de una seguridad total y absoluta. Judas, en el versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Judas dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Satanás ciertamente puede intentar hacernos caer, pero Dios nos guardará sin caída. El mundo puede afligirnos y podemos estar sufriendo en este mundo, pero Dios nos guardará sin caída. Nuestra carne puede tentarnos, pero Dios nos guardará sin caída. Ahora hay una pregunta obligatoria. ¿Has tú caído alguna vez? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Bien, hay muchos textos, pero solamente voy a enfocarme en este. Cuando el hombre cayere, dice el salmista, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Muchas veces fallamos. Más cuando estamos en medio de una prueba difícil, le fallamos a nuestro Dios. Muchas veces pecamos y tropezamos. Pero la promesa de Dios es, yo te voy a guardar. Ese no va a ser tu final. No va a ser tu final. Ese estado no va a ser tu final. El cristiano se va a arrepentir y va a recobrar su fe. El cristiano verdadero, elegido por Dios y rociado por la sangre de Cristo, santificado por el Espíritu Santo, no va a permanecer en esa caída. Dios lo va a levantar. El cristiano verdadero recapacitará. El Espíritu le convencerá de pecado y va a recobrar su fe. Ese no será su final. Porque Jehová, dice el salmista, sostiene su mano, no por él. No por él. El Señor le proveerá el arrepentimiento y la fe como siempre lo ha hecho. La fidelidad de Dios es la garantía del creyente que está consciente de su propia debilidad. Esa es la fidelidad de Dios. ¿Dónde descansa entonces nuestra salvación? ¿Dónde descansa nuestra salvación?
El apóstol habla a los filipenses en el capítulo 1, verso 6. Vaya ahí. Filipenses capítulo 1, verso 6. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que dice, fíjate cómo siempre siendo, en el otro no tengo lugar a dudas, aquí está diciendo, estoy totalmente persuadido de esto, no está a discusión, esto así es, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, lo que Pedro está diciendo a los hermanos, sé que están pasando, conozco su situación, sé de que han sido dispersos, les han quitado sus hogares, están en lugares que no conocen, ahora están sin trabajo, tienen hambre, muchos de sus seres amados han muerto o no saben dónde están por la persecución. Recuerden que el que comenzó en ustedes la buena obra, el que los llamó, santificó, el que los justificó, está actuando todavía a su favor. Está allí con ustedes. Está perfeccionando, los está perfeccionando. Sí, por medio del dolor Dios perfecciona. Por medio de las tribulaciones Dios perfecciona. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es una pregunta que muchos le hacemos a Dios cuando estamos en momentos difíciles. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo me vas a dar la respuesta? ¿Hasta cuándo? Lo que verdaderamente está pasando es que Dios está perfeccionando la obra en ti. Y la respuesta a eso, no a tus preguntas, la respuesta es, Dios la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta que Él vuelva. Y tenemos que confiar en eso. Tenemos que creer en eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Somos perfeccionados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. La palabra que usa Pedro es dunamis en el griego. Por el poder de Dios. De esa misma palabra se deriva la palabra dinamita. Por el poder de Dios. Por la potencia, por su brazo fuerte, por su omnipotencia. En el Antiguo Testamento tenemos claramente ilustrado la sombra de cómo es que los creyentes son guardados completamente seguros por el poder de Dios. Cuando Dios liberta a su pueblo de Egipto, Dios muestra su gran poder para salvar. Dios los saca con brazo poderoso de Egipto y deja caer una plaga, 2 plagas, azotando a sus enemigos, mostrando su poder sobre de ellos. No lo hace de una manera rápida, sino lo hace Dios evidenciando su poder a través de esas 10 plagas. Tomando a sus enemigos y sepultándolos debajo de la mar. ¿Quién hizo eso? El poder de Dios. ¿Lo hizo el pueblo? La grandeza de que eran más de 2 millones, ¿lo hizo su fuerza, su habilidad de guerra, sus estrategias? ¿La mente militar de un líder como Moisés o fue el poder de Dios? Fue el poder de Dios. Pero no solo eso, hermanos. Vemos en la Escritura que el poder de Dios no solamente fue para salvarlos, para sacarlos de su estado de esclavitud, sino que el poder de Dios se siguió evidenciando en la perseverancia hasta entrar a la tierra prometida. ¿No fue acaso el poder de Dios esa nube que los seguía de día? ¿No fue acaso esa columna de fuego el poder de Dios? ¿Quién hizo descender pan sobre el desierto, provisión? Por todos esos años, por todo ese largo viaje, ¿quién fue? El poder de Dios. ¿Quién hizo brotar agua sobre la roca?
El poder de Dios. ¿Quién hizo traer carne y codornices? ¿Quién? El poder de Dios. ¿Quién hizo que sus vestidos y su calzado no envejecieran? Fue el poder de Dios, aún después de haberlos sacado y haber derrotado a sus enemigos. El poder de Dios está presente en el cristiano, en su perseverancia hasta llegar a tomar la promesa. ¿Cuántos hombres, hermanos, se ocuparon para derribar, para cincelar, para martillar, para desbaratar? ¿Cuántos hombres se ocuparon para derribar la muralla de Jericó? ¿Cuántos hombres trabajaron para eso? Ninguno. 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 Fue el poder de Dios, hermanos. Fue el poder de Dios quien metió a su pueblo a tomar la heredad. ¿Dónde está la jactancia? ¿Quién se puede levantar y decir, por mis méritos he llegado a tu presencia, Dios? No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Es por el poder de Dios, hermanos. Dios siempre está en medio de su pueblo. Vaya conmigo a 2 de Reyes, capítulo 6, verso 15. Me voy a apurar porque no sé cuánto tiempo llevo. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Es la historia del profeta Eliseo y su siervo. Estos hombres se encontraban asediados. Se encontraban en una ciudad que fue asediada por una potencia, por un ejército poderoso, los sirios. Y ahí adentro estaba Eliseo y su siervo. Dice la Escritura, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Jehová Shabbat, Jehová de los ejércitos. Esto, hermano, es una clara evidencia e ilustración de que Dios guarda a los suyos. En medio del asedio, en medio de los grandes problemas y asedios, Dios está guardando la fe del cristiano para que no se pierda, para que tenga posesión de la salvación que está reservada para él en el cielo. Somos guardados mediante la fe, dice. Pero quizás muchos de nosotros necesitamos eso. Que nuestros ojos sean abiertos para poder ver y entender. El apóstol también oraba, Padre, te pido para que traigas espíritu de sabiduría y de revelación, para que conozcan lo que tú les has concedido, esa herencia gloriosa, tu obra maravillosa. Dice Pedro que somos guardados por el poder de Dios, pero Dios lo hace a través de un medio. ¿Y ese medio qué es? Es la fe. Guardados mediante la fe. Aquí entonces estamos hablando de dos grandes doctrinas. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Está el poder de Dios, que es el que nos guarda, que es el que nos protege, que es el que nos está resguardando de nuestros enemigos para no perder nuestra fe. Pero también dice que ese poder de Dios se mueve y el medio que el poder de Dios utiliza para ser efectivo, ¿qué es? Es la fe del creyente. Por medio de él somos guardados por medio del poder de Dios, pero es a través de la fe. Dice el comentarista William Hendrickson, Dios es el autor de nuestra preservación, pero lo hace por medio de la fe.
Aunque Dios ha prometido protegernos, nosotros debemos emplear esa fe que se nos fue dada en nuestra lucha contra nuestros enemigos. Tenemos la responsabilidad de ejercitar la fe que Dios mismo nos dio. Usted tiene la responsabilidad de acudir a la palabra, de acudir a sus promesas y de ejercitar su fe. Dios lo guarda, sí. Dios lo guarda, pero usted tiene que perseverar en la fe. Usted tiene que seguir creyendo. ¿Quién nos guarda? El poder de Dios. Pero ¿quiénes tienen que resistir? Nosotros. Hermanos, en resumen hasta aquí, somos guardados por el poder de Dios y Dios lo hace mediante la fe que nos da, ejercitándola. El objetivo que tenía Pedro, que nos dice Pedro de esto, de ser guardados por el poder de Dios, es para alcanzar, dice en el versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo está eso, pastor? ¿No somos salvos todavía? No. Hermanos, somos salvos, ya lo ha dicho en los versos anteriores. Él nos hizo nacer de nuevo. Y en ese mismo instante nos dio la herencia. Ya somos salvos. Somos salvos en el momento en que creímos. Hoy mismo estamos gozando de esa salvación. Pero también nos habla, a la par de estas verdades, que hay una promesa que poseer aún. Un gozo y una plenitud aún por cumplirse. ¿Y cuándo será? ¿Cuándo será eso? Dice, se va a manifestar en el tiempo postrero. Para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, la cual nos dice la Escritura que ya está lista. La salvación suya, esa plenitud ya está lista ahí. Dice que está preparada, dice. Cuando Pedro está diciendo que está preparada, es como cuando mamá está haciendo la comida y te dice, te llama y te dice, ¿dónde andas? Aquí estoy en el trabajo todavía, o aquí ando, voy en camino. Te dice, pues la comida ya está preparada. Eso ya está listo, ya está preparada. De la misma forma, dice, la salvación de nosotros ya está preparada, ya está lista. No hay nada más que echarle, ni agregarle, ni ponerle, ni quitarle. Ya está ahí en la mesa. ¿Qué es lo único que falta? Lo único que falta es el día y la hora en que el Señor nos llame a su presencia o Él venga y nos sentemos a su mesa. Porque ya todo está listo. Solo falta el día y la hora donde estaremos allí para disfrutar de ella. Solo falta tiempo. Es cuestión de tiempo. Será manifestada cuando se cumpla, dice, cuando sea manifestado el tiempo postrero. Cuando se cumpla el plan de Dios, ni un día más, ni un día menos. Hay una hora que solo el Padre sabe. Hay una hora. No se va a adelantar y no se va a retrasar. Va a llegar ese día, el tiempo establecido por Dios. Quiero que vaya a este último pasaje, Romanos 8:18, y con esto concluyo. Dice la Escritura, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, no sé, yo estaba meditando en este pasaje. Estaba meditando en una situación que estamos pasando como familia muy difícil. Para mi esposa, para mis suegros, para mi suegra, para mi suegro. Estaba reflexionando en la situación de los hermanos a los que fue escrito esta carta de Pedro. Y estaba reflexionando en este último pasaje que dice, las aflicciones del tiempo presente no se comparan. Puede haber aflicciones tan grandes en esta vida, hermanos, que uno puede decir,
esto es enorme, no tiene fondo, no tiene fin esta aflicción. Este dolor no le veo salida, no logro contemplar su magnitud, no podría describir qué tanto dolor estoy pasando o qué tan oscuro es esto. La Escritura nos dice, eso que tú es tan grande, esa aflicción de este tiempo que estás sufriendo de este lado de la vida, parece tan grande. La Escritura nos dice, no es comparable con lo que te espera, con la paz que te espera. No es comparable con el consuelo que te espera. No es comparable, no lo puedes ni comparar con el gozo que vas a experimentar en aquel día. Ciertamente ves esto tan grande, tan oscuro, tan difícil, pero las promesas del Evangelio es lo que está de este lado de la vida. Estas aflicciones momentáneas no las puedes comparar, se quedan tan pequeñas, se ven tan ridículas delante de la gloria que le espera al creyente. Una paz tan grande, un gozo tan grande que no lo puedes comparar con tu dolor momentáneo. Esa es una gran promesa. Esa es una promesa maravillosa, hermosa para nosotros, los que hemos creído el Evangelio. ¿Sufres aflicciones? Yo te puedo preguntar, ¿cuánto te duele? ¿Estás pasando un momento difícil? ¿O pasaste un momento difícil? ¿Qué tan grande fue tu dolor? Seguramente me lo pudiera imaginar, pero solamente tú sabes. Yo te puedo decir, no se compara con la gloria venidera. No tienes ni idea del gozo y paz que vas a tener. No tienes ni idea de lo que será estar en la presencia de Dios y recibir tu herencia. La magnitud del dolor será como nada comparado con esa gloria, hermanos, que ya está preparada, ya está lista. Los verdaderos creyentes, hermanos, y más los creyentes que están sufriendo, siempre han estado esperando que Cristo venga en cualquier momento. Los verdaderos creyentes que han sido regenerados, nacidos de nuevo, siempre ha habido dentro de su corazón, Cristo, ven pronto. Señor, ven ya, ven pronto. Siempre han estado anhelando su encuentro con Cristo. Ellos saben lo que está preparado para ellos y están esperando esa gloriosa herencia. Yo les animo, iglesia, a que sigamos adelante. Yo les animo a que sigamos esperando en las glorias del Evangelio que nos ha sido dada. Que con firmeza tomemos fuerza, ánimos y fe y creamos su palabra. Él está con nosotros como un poderoso gigante. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra, con el poder de su justicia. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Si algo de esperanza nos puede entregar o nos ha entregado la palabra en esta mañana, hermanos, yo le invito. Oremos.